Así es, seguimos con mucho más de Acción 10 en la mañana y sabemos que las altas presiones persisten en algunas zonas de nuestro país. ¿Qué pasa con estas altas temperaturas y nuestra presión arterial? Es algo que hoy vamos a conversar, si se ve alterada, cómo manejarlo más si la persona ya tiene un diagnóstico de hipertensión. Un tema que vamos a poder desarrollar con la doctora Laura Madrigal, y a usted siempre le invitamos a que participe a través de nuestras redes sociales. Estamos allí como Canal 10 Nicaragua y también tenemos nuestro número de WhatsApp para que allí nos deje su mensaje. Buenos días, doctora, gracias por estar con nosotros para hablar de estos temas tan importantes para el cuidado de nuestra salud. ¿Cómo está? Buenos días, gracias, siempre feliz de estar por acá compartiendo información que pues creo yo que muchas personas se van a sentir muy identificadas también el día de hoy, sobre todo por las altas presiones que han estado haciendo durante todas estas semanas, principalmente la Semana Santa, que sabemos que es una de las que más calientes en nuestro país pues se encuentran. Es muy importante saber pues principalmente que a nivel de lo que es la presión arterial, esta va a influir mucho lo que es el calor, el ambiente, porque, pues no sé, quizás muchos de los televidentes, sobre todo si han sido diagnosticados con hipertensión, durante esta fecha han visto que su presión arterial se ha visto bastante afectada, sea por hipertensión, crisis hipertensiva, o bien porque hayan presentado síntomas compatibles con la hipotensión, que muchas veces suele suceder. Como por ejemplo, muchas veces pueden presentar dolor de cabeza, mareos, que se pueden sentir como helados incluso, sensación de debilidad o malestar general, y esto pues muchas veces es porque se asocia más a una hipotensión inicialmente que posteriormente genera lo que es la hipertensión. ¿Cómo se establece un diagnóstico tomando en cuenta los síntomas que mencionas? Porque quizás podría ser una persona que tal vez tuvo, ¿verdad?, estos signos en su cuerpo y quizás no está obviamente relacionada con el tema y no sabe si realmente pudiese tratarse de hipertensión arterial. Claro, bueno, existen diferentes formas para poder hacer un diagnóstico. Todo va a depender inicialmente pues del paciente, en este caso primero con los síntomas pues ya sabemos que no realizan un diagnóstico como tal. Lo ideal tiende a ser tomar la presión arterial por lo menos 2 veces al día, por unos 5 a 7 días durante la mañana y durante la tarde. Sin embargo, pues siempre la mejor opción para poder identificar si realmente existe o no una hipertensión o una hipotensión es realizarse el monitoreo ambulatorio de presión arterial por 24 horas. Algo muy importante que cabe destacar, y es lo que mencionábamos, pues el tema sobre todo de hoy, es que las causas de las descompensaciones principalmente durante la Semana Santa o durante las épocas de calor, y es que muchas veces esto tiende a estar relacionado con la poca ingesta de líquidos que tienden a tener las personas. Es decir, a raíz de que va pasando el tiempo, el día, mientras más va aumentando la sensación térmica, nosotros vamos sudando y vamos perdiendo lo que son electrolitos, que son muy importantes, principalmente como es el sodio, el potasio, el calcio, etcétera. Y lo importante de esto es que muchas veces no se repone, entonces el cuerpo tiende a perder una cantidad de líquidos muy importante, y por lo cual muchas veces pues incluso vuelve la sangre un poco más viscosa, lo cual incluso nos podría predisponer a la formación de trombos que ya nos podrían conllevar a causas como por ejemplo de infartos u otro tipo de alteraciones. Hablando también de la pérdida de los electrolitos, inicialmente vamos a tener un descenso de la presión arterial, es cuando el paciente ya se empieza a sentir como sofocado, como con mucha dolor de cabeza, quizás se pueden sentir mareados, y muchas veces quizás piensan que están teniendo una crisis hipertensiva y es lo contrario, que quizás la presión bajó mucho. Y cuando esto sucede, el cuerpo hace como un mecanismo de defensa. Entonces, básicamente, todo aquel mecanismo que se encarga de regular nuestra presión tiende a subirla. Entonces, en los pacientes que ya son hipertensos y que ya tienen la predisposición, por eso es que pueden hacer las descompensaciones, porque la manera del cuerpo para poder sobrellevar lo que es la pérdida de líquidos y la disminución de la presión hace lo contrario. ¿Cómo se previene en estos casos cuando la persona ya está diagnosticada? Claro, bueno, principalmente pues como mencionaba, una de las causas de esto es la pérdida de líquidos. Entonces, durante los calores lo ideal siempre es mantenerse hidratado, preferiblemente tomar sales de rehidratación oral, los sueros orales que contienen los electrolitos que son base para poder mantener las cifras tensionales estables. En el caso de las personas que ya son diagnosticadas con hipertensión, principalmente disminuir lo que es el consumo de sodio,
Sin embargo, pues ahí debe de haber un equilibrio, tampoco restringirlo por completo porque durante el calor, como perdemos este mismo electrolito, entonces pues también necesitamos reponerlo. Lo ideal es utilizar los sueros de rehidratación oral, consumir frutas principalmente que contengan abundantes líquidos, como por ejemplo lo que es el agua de coco, que contiene también electrolitos, la sandía, que es una de las frutas con bastantes líquidos, también lo que es el melón, tratar de estar en sitios bastante ventilados, aunque pues sabemos que tiende a ser un poco difícil. En el caso de las personas que ya son diagnosticadas con hipertensión arterial y están en lo que es la obesidad, en estas personas tienen que haber un mayor cuidado, un mayor seguimiento para evitar estas subidas de presiones con estas altas temperaturas. Bueno, claro, como todos los pacientes que tengan algún tipo de factor de riesgo para poder desarrollar hipertensión arterial, siempre lo ideal por lo menos es poder hacer un diagnóstico oportuno, tratar de identificar con anterioridad, antes de alguna complicación, si este paciente realmente está presentando alguna alteración a nivel de lo que son sus cifras tensionales, los cuidados básicos como siempre, tratar de tener una alimentación sana, evitar lo que es el sedentarismo principalmente, igual pues mantener la hidratación para evitar este tipo de descompensaciones. Igual a nivel metabólico, si existe alguna otra alteración a nivel de los lípidos, a nivel de la glucosa en sangre, pues lo ideal siempre es tratar de llevar a control todas aquellas otras patologías que pueden llegar a descompensarnos. En cuanto a la ingesta de los medicamentos con estas personas que ya son hipertensas, hay que tener un cuidado en cuanto obviamente a las dosis que se ingieren en estas, por ejemplo, con estas temperaturas igualmente deben tomar otro medicamento, igual el mismo, tener un mayor control. Claro, dentro de esto es muy importante aclarar de que pese a que en algún momento nos encontremos con una disminución de la presión arterial, es importante no suspender los fármacos que ya están siendo indicados, porque como mencionaba, inicialmente vamos a tener un descenso, pero posteriormente por los mismos mecanismos podemos tener una elevación, entonces lo ideal es mantener siempre el tratamiento tal cual ha sido indicado, no automedicarnos, no subir dosis, no disminuir dosis y en caso de que estemos ante alguna emergencia o urgencia hipertensiva, siempre acudir a un hospital. Tenemos algunas consultas en nuestro número de WhatsApp para que ahí perfectamente pueda usted dejar su consulta. Dice, buenos días, tengo 39 años, soy hipertensa y uso un medicamento de 20 mg. Dice que tiene 2 días con cansancio y también se siente decaída. Entonces quiere saber si será la pastilla la que le está afectando. Dice que esta la toma desde su último embarazo desde hace 4 años. Claro, bueno, es importante siempre tomar en cuenta de que no necesariamente siempre va a ser el calor o algún otro factor el que nos pueda estar descompensando. Lo ideal en este caso siempre es acudir a consulta para poder evaluar cuáles son los síntomas específicamente. No menciona qué fármaco está tomando, únicamente el miligramaje, por lo tanto pues tampoco podemos saber si es el fármaco como tal, pero lo ideal sí podría ser realizar un control o un monitoreo de su presión para poder identificar si el fármaco está haciendo un descenso excesivo de la presión arterial o si bien es el caso contrario y realmente pues está presentando alguna alteración que puede ser incluso pues una hipertensión. Nifedipina dice que es. Nifedipina, ok, podría ser, pero no podemos estar seguros hasta no poder estudiar específicamente el caso, poder indicar ciertas pruebas para descartar algún otro diagnóstico o alguna otra causa. Muy importante sí que ahorita el calor pues está deshidratando mucho a las personas, es muy común que acudan a consulta con síntomas bastante parecidos de decaimiento, sed excesiva, dolores de cabeza, aturdimiento, entonces pues por eso es muy importante sobre todo en esta época mantener la hidratación y en el caso de este paciente, como ya tiene también mucho tiempo con el mismo fármaco, hay que tratar de identificar si este está cumpliendo su función. Tenemos, ¿verdad? Obviamente, siguiendo cada una de las recomendaciones de la doctora Laura Madrigal, que nos está sintonizando, que nos está acompañando el día de hoy para poder hablar de este tema relacionado con lo que es la hipertensión arterial. Y obviamente hay muchas preguntas en cuanto a cómo responde el cuerpo. Por ejemplo, una de las personas que nos escribe nos dice de que un producto de una subida de presión, un vasito sanguíneo del ojo se le reventó y que dice que esto le provocó cataratas. Hay otra persona que también nos dice que cuando ha tenido esta subida de presión, por ejemplo, se le inflama el ojo. Entonces ahí en estos casos, ¿qué se puede hacer, doctora? Claro, principalmente, como mencionaba, lo ideal para evitar llegar a estos casos es tener un tratamiento oportuno y la única manera es haciendo un diagnóstico a tiempo. La mejor manera, como mencionaba, es a través del monitoreo por 24 horas para poder identificar en qué momento del día este paciente hace las crisis hipertensivas, si pasa todo el día haciendo picos hipertensivos o si es más durante la noche, que como en segmentos anteriores pues habíamos mencionado que es una de las más peligrosas. Lo ideal siempre es tener un tratamiento que esté optimizado para este paciente. Ya una vez que presentamos alteraciones a nivel ocular,
no es la única, de hecho, también podemos tener a nivel renal y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Entonces lo ideal es tener un tratamiento que sea acorde para las cifras que está presentando, para su edad, para sus factores de riesgo y para poder evitar y prevenir, pues principalmente que esto vuelva a suceder o que incluso sea peor. Hablando exactamente sobre los fármacos, ¿verdad?, que se toman para esta enfermedad, hay muchas consultas relacionadas a esto porque algunos mencionan ciertos medicamentos que dicen que toman, pero que sienten que como que quizás no le hacen mucho efecto, entonces consultan si tienen que cambiarlo, si deben tomar otra pastilla. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería su recomendación, doctora? Mi recomendación es que en todo paciente que esté presentando los síntomas, pese a que ya tenga tratamiento, que se sientan descompensados, que sientan las mismas manifestaciones clínicas que al inicio, antes de tener su tratamiento, es una reconsulta para poder identificar, como mencionaba ya previamente, si realmente los fármacos que han sido prescritos están haciendo su función. Si no, lo ideal es con el fármaco realizar el monitoreo de presión para poder ver si realmente este está controlando y las cifras se mantienen acordes, y si no, pues realizar el cambio. Lo ideal siempre es el monitoreo. Sus últimas recomendaciones en este tema. Principalmente, pues, tratar de mantener hábitos un poco más saludables, evitar el sedentarismo, sobre todo por estos golpes de calor, tratar de ingerir abundantes líquidos, principalmente agua, sueros orales, evitar las bebidas muy azucaradas incluso, realizar ejercicio dentro de lo posible, a tolerancia, evitar exponerse al sol, sobre todo en las horas más fuertes, principalmente al mediodía, pero puede ser de 10 de la mañana a 4 de la tarde, y si es indispensable que ya sea por sus labores o por X circunstancia que se expongan, pues tratar de tomar las medidas, uso de bloqueadores, camisas manga larga, gorros, etcétera, pero principalmente pues sí tratar de mantenerse hidratados y tomar su medicación. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. En pantalla está el contacto telefónico de ella. Si usted tiene una consulta de manera privada, perfectamente puede hacerlo ahí. Nosotros así hacemos un breve corte comercial. Ya regresamos con mucho más Lección 10 en la mañana.